¿Qué harías si, después de pasar prácticamente toda tu vida intentando convertirte en un gran aventurero, finalmente encontraras una forma de acercarte a tu sueño, solamente para terminar muriendo? ¿Te rendirías? ¿Aceptarías convertirte en un monstruo? ¿O intentarías conservar tu humanidad aunque tu propio cuerpo ya no sea un humano? Esta es la historia de un aventurero que después de morir dentro de un laberinto despierta convertido en un esqueleto. Pero lo más extraño no es que haya regresado de la muerte. Lo extraño es que todavía conserva sus recuerdos, su conciencia y sobre todo su sueño de convertirse algún día en un aventurero de casa Mithril. Esta es la historia de Rent Faina, protagonista de Nosomanu Fushi no Boukensha, conocido en inglés como The Unwanted Undead Adventurer, un anime de acción, aventura y fantasía. Y esta es la historia de cómo un aventurero que aparentemente era mediocre tendrá que convertirse en un monstruo para finalmente comenzar a acercarse al sueño que durante tantos años parecía imposible. Nuestra historia comienza dentro del laberinto del reflejo lunar. Ren se encuentra frente a una criatura gigante que claramente está muy por encima de sus capacidades. A pesar de todos los años que lleva como aventurero, en ese momento no puede hacer absolutamente nada. Pero mientras observa a aquella criatura, Rent recuerda su sueño. Él siempre ha querido convertirse en un aventurero de clase Mithril. El problema es que han pasado muchos años y todavía continúa siendo un aventurero de clase bronce. Tiene experiencia, conoce los laberintos, sabe pelear, pero aún así, nunca ha conseguido avanzar realmente. Y justo cuando parecía que tal vez podría encontrar una oportunidad para cambiar su situación, se encuentra con el peor enemigo posible. La criatura lo ataca, y Rent muere. Sin embargo, cuando vuelve a despertar, descubre algo que jamás habría imaginado. Ya no tiene un cuerpo humano, ahora es un esqueleto. Rent no entiende qué está pasando, pero poco a poco comienza a recordar algo importante sobre los monstruos no muertos. Los esqueletos que prácticamente no pueden morir de la misma manera que una persona normal. Pero eso no significa que estén a salvo. Un sacerdote o un obispo podría destruirlo fácilmente utilizando magia de purificación. Entonces, Ren se enfrenta a su primer gran problema. ¿Cómo puede regresar al pueblo si ahora es un monstruo? Antes de continuar, conocemos un poco mejor a Ren. Aunque sigue siendo un aventurero de clase bronce, lleva muchos años realizando este trabajo. Es conocido por su experiencia y por conocer bastante bien a los laberintos. El problema es que vivir como un aventurero tampoco es sencillo. Rent necesita aceptar trabajos constantemente para poder sobrevivir. Por eso, cuando un día no encuentra nada interesante en el gremio, decide regresar al laberinto del reflejo lunar. Es un lugar que conoce prácticamente de memoria. Sin embargo, durante su recorrido encuentra algo que nunca había visto antes. Una pared destruida. Detrás de ella hay un camino que no aparece en los mapas. Nadie parece haberlo reportado. Para Rent, esto podría significar una gran oportunidad. Si realmente es un camino desconocido, podría reportarlo al gremio y conseguir una buena recompensa. Pero su curiosidad como aventurero puede más que su sentido común. Decide investigar, y esa decisión termina provocando su muerte. Ahora convertido en un esqueleto, Rent intenta continuar con su vida dentro del laberinto, pero rápidamente descubre que su nuevo cuerpo tiene muchas desventajas. Ya no tiene músculos. Incluso levantar su espada se vuelve complicado. Cuando intenta atacar otro esqueleto, prácticamente termina cayéndose junto con él. Sin embargo, Ren todavía conserva algunas de sus habilidades. Utilizando magia espiritual, consigue aumentar temporalmente sus capacidades. Y finalmente, logra derrotar otro esqueleto. Y entonces sucede algo inesperado. La energía del monstruo derrotado comienza a entrar a su cuerpo. Ren descubre que puede absorber esa energía y utilizarla para recuperar parte de lo que ha gastado. Esto le recuerda una conversación que tuvo en el pasado con una vieja amiga, una investigadora llamada Lorraine Vivier. Ella estudiaba precisamente los cambios que podían experimentar los monstruos. Algunos no muertos podrían evolucionar y cambiar de una especie a otra. Este proceso se le conocía como evolución existencial. Y Rent comienza a pensar que quizás esa sea su única oportunidad. Si consigue evolucionar a una criatura que se parezca más a un humano, tal vez pueda volver al pueblo, aunque tenga que esconder su apariencia utilizando ropa y una máscara. Así que decide hacer algo que jamás había imaginado: convertirse en un aventurero mientras es un monstruo. Rent comienza a derrotar monstruos dentro del laberinto, esqueletos, slimes y otras criaturas, y poco a poco empieza a entender cómo funciona su nuevo cuerpo. En una ocasión, se encuentra con un slime y gracias a su experiencia como aventurero consigue derrotarlo rápidamente al atacar directamente su núcleo. Pero mientras Rent intenta descubrir cómo evolucionar, alguien más está preocupándose por él. En el gremio, una recepcionista que conocía a Rent comienza a preguntarse por qué lleva tanto tiempo sin regresar.
Incluso había pensado en recomendarlo para ayudar en una aventurera novata. Precisamente esa aventurera es Reina Rupage. Rent la encuentra en el laberinto enfrentándose a un esqueleto. Al principio decide mantenerse alejado. Después de todo, ahora tiene la apariencia de un monstruo. Si Reina lo descubre, probablemente intentará matarlo. Pero Rent también puede darse cuenta de que ella todavía es inexperta. Cuando Reina termina acorralada, Rent decide intervenir. Con un solo golpe derrota al esqueleto. Reina queda completamente sorprendida, no solamente por la fuerza de aquel monstruo, sino porque de repente comienza a hablar. Rent le explica que en realidad es un aventurero. Murió dentro del laberinto y por alguna razón despertó convertido en un monstruo, pero todavía conserva su conciencia y no quiere hacerle daño a los humanos. Lo único que necesita es ayuda. Rent quiere que Reina le compre ropa y una máscara para poder entrar al pueblo sin llamar demasiado la atención. Reina acepta ayudarlo. Y así comienza una extraña alianza entre una aventurera novata y un monstruo que todavía se considera un aventurero. Cuando regresan con las cosas, Red descubre un pequeño problema. La máscara que Reina compró está encantada, y ahora no puede quitársela. Aunque esto complica todavía más su situación, Ren decide confiar en ella. Ambos salen juntos del laberinto, y por primera vez desde su muerte, Ren está a punto de regresar al pueblo. Una vez dentro del pueblo, Ren decide separarse de Rina. No quiere meterla en más problemas. Su siguiente destino es la casa de Lorraine. Ella es una vieja amiga de Rent y además es una investigadora especializada en monstruos. Cuando Lorraine lo ve entrar con una máscara y una apariencia completamente diferente, se sorprende. Pero la verdadera sorpresa llega cuando Rent le cuenta la verdad. Le muestra su mano y le explica que murió dentro del laberinto, y que ahora es un no muerto. Lorraine decide ayudarlo, pero antes de hacerlo le plantea una pregunta que incluso Rent nunca había considerado. ¿Realmente sigue siendo Rent Faina? Tiene sus recuerdos, tiene sus experiencias, tiene su personalidad, pero su cuerpo ya no es humano. Entonces, ¿sigue siendo la misma persona? Ren tampoco tiene la respuesta. Aún así, Lorraine decide apoyarlo, aunque como buena investigadora también quiere estudiar su caso. Eso sí, Ren le deja algo muy claro. Puede experimentar con él todo lo que quiera, pero no piensa dejar que lo diseccione. Mientras Lorraine comienza a estudiar su nuevo cuerpo, Ren intenta recuperar poco a poco su antigua vida. Necesita dinero, necesita equipo, y sobre todo necesita encontrar una manera de volver a ser un aventurero. Incluso consigue encargar una nueva espada. El herrero y la recepcionista comienzan a sospechar quién es el que se encuentra realmente detrás de esa máscara. Después de todo, el misterioso aventurero utiliza las mismas armas y técnicas que Rent, pero deciden no presionarlo. Aunque Rent ha conseguido regresar parcialmente a su antigua vida, todavía existe un problema. Su cuerpo está cambiando. Después de derrotar suficientes monstruos, Rent ha conseguido evolucionar. Su cuerpo comienza a desarrollar piel y músculos, y finalmente deja de ser un simple esqueleto. Ahora es un necrófago. Con una nueva apariencia también puede utilizar mejor sus capacidades. Pero mientras más fuerte se vuelve, más peligrosos se vuelven sus instintos. En una ocasión, después de pasar bastante tiempo dentro del laberinto, Rent comienza a sentirse extraño. Su visión se vuelve borrosa y un hambre insoportable comienza a apoderarse de él. Cuando llega a casa de Lorraine, pierde el control y termina mordiéndola en el hombro. Lorraine consigue detenerlo y curarse. Cuando Lorraine despierta, apenas recuerda lo sucedido, pero poco a poco entiende lo que pasó. Había sentido que Lorraine tenía un olor delicioso, y por un momento su instinto de monstruo tomó el control. Lorraine se preocupa, porque no quiere convertirse en una criatura que ataque humanos. Lorraine, en cambio, comienza a estudiar este nuevo comportamiento. Descubre que Red no necesita comer ni dormir de la misma manera que un humano, aunque sí siente deseos de carne y sangre. Para evitar que vuelva a perder el control, Lorraine le da un poco de su propia sangre. Con apenas una gota, su hambre desaparece. Esto también confirma algo importante. Brent sigue evolucionando, y si continúa avanzando, existe la posibilidad de que eventualmente llegue a una forma mucho más parecida a la humana. Incluso podría llegar a convertirse en un vampiro, pero para eso tendrá que seguir haciéndose más fuerte. Ren todavía tiene un sueño. No piensa abandonarlo simplemente porque ahora sea un monstruo. Quiere convertirse en un aventurero de casa Mythic, pero no puede volver a registrarse utilizando exactamente la misma identidad. Después de todo, Rent Faina oficialmente está desaparecido, así que decide registrarse nuevamente. Mantiene el nombre de Rent, pero cambia su apellido. Ahora es Rent Vivier. Y comienza nuevamente desde el rango bronce. Lo curioso es que mientras llena el formulario se da cuenta de algo. Cuando era más joven apenas sabía cómo hacer este tipo de trámite. Ahora, después de tantos años como aventurero, puede hacerlo prácticamente sin pensar. Es una pequeña muestra de que toda la experiencia que ha acumulado. Pero Rent no quiere quedarse en rango bronce. Cuando encuentra una oportunidad para hacer un examen de ascenso, decide intentarlo. Primero debe realizar la prueba escrita.
para él resulta extremadamente sencilla, e incluso consigue una puntuación perfecta. Después viene la prueba práctica. Debe formar un equipo con otros dos aventureros, Laura Sati y Rice Dunner. La misión consiste en entrar al laberinto de la luna nueva y llegar hasta un punto determinado. Pero Rent rápidamente se da cuenta de que los mapas que les entregaron son demasiado antiguos. Tienen alrededor de 15 años, así que decide comprar otro mapa para comparar ambos. Y tiene razón. Algunos caminos ya cambiaron, otros se derrumbaron. Incluso existen trampas que no aparecían en el mapa del gremio. Los otros dos aventureros comienzan a comprender que Rent tiene muchísima experiencia, pero el examen apenas está comenzando. Dentro del laberinto, Rent comienza a demostrar todo lo que sabe. No solamente reconoce a los monstruos, también puede identificar peligros que los otros no habían notado. En cierto momento descubre que hay incienso atrayendo a los monstruos, y rápidamente sospecha que no se trata de una trampa de los monstruos, sino de otros humanos. Porque dentro de un laberinto, los aventureros también pueden ser una amenaza. Y poco después descubren que tenían razón. Otro grupo de aventureros intenta atacarlos. Brent y su equipo consiguen derrotarlos, pero todavía deben llegar a su objetivo. En el camino encuentran una puerta que parece conducir directamente al jefe del piso. Brent decide esperar. Poco después aparece otro grupo que también está realizando el examen. Ellos comienzan a presumir de su experiencia y deciden entrar primero. Brent no se opone. De hecho, tiene una razón para dejarlos pasar. Quiere observar cómo se enfrentan al jefe. Y su estrategia funciona. El grupo entra y poco después termina derrotado. Ahora Rent y sus compañeros saben exactamente a lo que se les espera. Cuando finalmente encuentran la habitación, descubren al jefe. Un enorme slime. Rent había esperado que durante el examen no tuvieran que enfrentarse a un jefe. Pero ya no hay vuelta atrás. Race entra primero en combate. Consigue golpear al slime, pero su espada queda atrapada dentro de su cuerpo y recibe un fuerte contraataque. Mientras tanto, Laura comienza a preparar un hechizo. Rent ayuda a Race a sobrevivir mientras ella termina de cargar su magia. Finalmente, Laura lanza su hechizo. El cuerpo del slime comienza a derretirse, pero Rent sabe que todavía no han ganado. El núcleo sigue intacto, así que los tres trabajan juntos para destruirlo, y finalmente consiguen derrotar al jefe. Después de completar la misión, los tres consiguen llegar al objetivo. Además descubren que la misión nunca había dicho que solamente el primer grupo en llegar podría ascender. La carrera había sido solo parte de la prueba. Lo importante era demostrar que realmente tenían las capacidades necesarias para ser aventureros. Y los tres consiguen aprobar. Al regresar al gremio, Ren se lleva otra sorpresa. La recepcionista Sheila, quien ya lo conocía desde antes de su desaparición, comienza a sospechar que el nuevo Rent Vivier es en realidad Rent Faina. Finalmente consigue hablar con él en privado. Ren decide confiar en ella y le cuenta la verdad. Él es Rent Faina, el aventurero que desapareció, pero ahora es un monstruo. Sheila se sorprende. Aún así, decide ayudarlo. Sin embargo, existe otro problema. Varios aventureros novatos han desaparecido recientemente en el laberinto. El gremio sospecha que alguien está secuestrándolos. Y debido a que Rent es un aventurero misterioso y extremadamente fuerte y recién llegado al pueblo, algunos empiezan a sospechar de él. Por eso decide mantenerse alejado del laberinto durante algunos días. Pero eso no significa que vaya a dejar de entrenar. Rent continúa intentando dominar sus nuevas técnicas. Incluso descubre que su divinidad puede tener propiedades especiales. Al utilizarla sobre madera, observa cómo comienzan a aparecer nuevos brotes. Entonces recuerda que en algún momento de su pasado había ayudado a reconstruir un pequeño templo que encontró destruido. No recuerda exactamente a qué dios pertenecía, pero quizás ese acto fue el que le permitió obtener aquella capacidad. Ren todavía no entiende completamente sus poderes, pero cada vez descubre algo nuevo sobre sí mismo. Mientras continúa entrenando, Ren recibe una petición inesperada. Un aldeano se acerca y le pide ayuda para derrotar al llamado Señor del Lago. Según la historia, esta criatura recibía sacrificios. Antes parecía ser un monstruo tranquilo, pero recientemente comenzó a devorar a las chicas que eran entregadas como sacrificio. La siguiente en ser ofrecida será su hermana pequeña, del hombre que está pidiendo ayuda. Ren decide aceptar el encargo. Cuando llega a la aldea, conoce a la joven. Ella ya ha aceptado su destino y no quiere que Ren se meta en el asunto, pero él insiste que ya fue contratado y no quiere abandonar el trabajo. Llega el día del sacrificio. Ren acompaña a la joven y su hermano en una pequeña embarcación. Cuando llegan frente al señor del lago, Ren nota algo extraño. Hay algo que no encaja. La criatura parece demasiado conveniente, así que decide comprobar su teoría. Rent salta directamente hacia el supuesto monstruo y lo atraviesa. No era real, era una ilusión. Detrás de ella aparecen unos barcos, y ahí están unos supuestos comerciantes que Rent había visto anteriormente.
En realidad eran unos traficantes. Utilizaban la historia del Señor del Lago para asustar a la aldea y secuestrar a las jóvenes. Brent los derrota y consigue descubrir dónde se encontraban las demás chicas. La joven finalmente queda a salvo. Antes de que Brent se marche, ella le agradece todo lo que hizo, dándole un beso en la máscara. Brent regresa a casa de Lorraine y le cuenta todo lo que sucedió. Ella, como siempre, aprovecha para burlarse un poco de él, porque parece que Brent vuelve a conseguir el cariño de otra chica en cada viaje. Más adelante, Brent encuentra un encargo que prácticamente no parece demasiado importante. La recompensa es baja, pero hay algo que llama su atención. El trabajo consiste en conseguir una planta exótica. Cuando pregunta por el encargo, descubre que fue solicitado por los niños de un orfanato. Necesitan la planta para fabricar una medicina que podría ayudar a la monja que los cuida, quien se encuentra enferma. Brent acepta, pero antes de irse, descubre que en el sótano del orfanato hay pequeños monstruos, así que decide ayudar también con ese problema. Allí encuentra varias ratas. Después de enfrentarse a ellas, una consigue morderlo, y ocurre algo extraño. La rata cambia. Parece haberse convertido en una especie de sirviente de Brent. Lorraine queda sorprendida al descubrir esta nueva habilidad, y ambos deciden quedarse con la criatura. Brent la llama Edel. Aunque Edel no puede hablar, Brent puede comprender sus sentimientos y sus pensamientos. Ahora tiene un pequeño compañero. Juntos se dirigen al pantano de Terazuke, un lugar lleno de veneno y monstruos. Brent utiliza un objeto para mantener alejadas criaturas más peligrosas, pero algo sale mal. Un monstruo gigantesco termina persiguiéndolo. Brent decide enfrentarlo. Después de varios intentos, utiliza la técnica que ha estado practicando y consigue derrotarlo. Finalmente encuentra las plantas que necesitaba, y mientras las recoge, conoce a otra persona llamada Isaac Hart. Él también estaba buscando esas plantas. Isaac le propone a Brent otro trabajo para conseguir la misma flor de sangre de drago. Pero lo más importante de ese encuentro todavía está por venir, porque Brent recibirá algo que podría cambiar completamente su evolución. Después de regresar al pueblo, Brent entrega la planta al orfanato. Pero no solamente entrega la que le habían pedido, también lleva algunas adicionales para que puedan utilizarlas. Gracias a esto, pueden preparar la medicina que necesita la monja. Los niños se sienten muy agradecidos, y una de las pequeñas incluso le dice a Brent que algún día quiere convertirse en una aventurera tan fuerte y amable como él. Brent decide ayudarla. Le promete entrenarla de vez en cuando. Incluso Lorraine acepta ayudar con su entrenamiento mágico. Pero Brent todavía tiene otro asunto pendiente. La familia Latour ha solicitado específicamente sus servicios. Es una de las familias más importantes del pueblo. Cuando Brent llega a su mansión, descubre que la entrada está protegida por un jardín que funciona como un laberinto. Si consigue atravesarlo, la familia le concederá uno de sus objetos mágicos. Brent entra. Después de mucho tiempo, logra encontrar el camino correcto, y allí conoce a Laura Latour, la cabeza de familia. Como recompensa, Brent puede escoger uno de los objetos mágicos que poseen. Entre las cosas que observa, hay diferentes objetos extraños, incluido un pequeño dirigible controlado a distancia. Pero también encuentra algo mucho más importante: una botella que contiene sangre de vampiro. Laura le explica que existe una historia según la cual el que bebe la sangre de vampiro podría convertir a una persona en vampiro. Sin embargo, muchos de los que intentaron terminaron perdiendo la razón o muriendo. Rain se queda pensando en esa sangre, porque sabe que su cuerpo está evolucionando, y si realmente quiere recuperar una apariencia humana, tal vez sea esa oportunidad. Al regresar con Lorraine, ella le advierte de los riesgos, pero Rent ya lo tiene claro. No quiere permanecer estancado. No quiere aceptar que su aventura terminó simplemente porque murió. Quiere seguir adelante. Y entonces Lorraine le pregunta algo. ¿Por qué quiere convertirse en un aventurero de clase Mithril con tanta desesperación? Y finalmente, conocemos la verdadera razón. Cuando Rent era un niño, vivía en una aldea llamada Hatalia, aislada entre las montañas. Cuando tenían solamente 5 años, sus padres lo llevaron de viaje a la ciudad, pero durante el regreso fueron atacados por un monstruo. Rent y una amiga de la infancia fueron los únicos que lograron sobrevivir inicialmente, pero el monstruo volvió a encontrarlos, y esta vez fue su amiga quien decidió protegerlo. Ella terminó gravemente herida. Antes de morir, solamente le dijo a Rent que tenía que hacerse más fuerte. Poco después apareció un aventurero y era de clase Mithril. Consiguió enfrentarse al monstruo y salvar a Rent, pero la criatura logró escapar. Para Rent, aquel monstruo cambió su vida. Si hubiera sido más fuerte, tal vez habría podido salvar a sus padres. Tal vez habría podido salvar a su amiga. Desde ese momento decidió convertirse en un aventurero. Y algún día quería ser tan fuerte como aquel hombre que lo había salvado. Pero su sueño de convertirse en un aventurero de clase Mithril no era simplemente una ambición. Era su forma de evitar de que volviera a ocurrir una tragedia como aquella. Y ahora Rent tiene frente a él una oportunidad para avanzar: la sangre de vampiro. A pesar de las advertencias de Lorraine, decide beberla.
Al principio no ocurre nada. Brent incluso piensa que quizás la sangre era falsa, pero segundos después su cuerpo empieza a reaccionar. El dolor es insoportable. La sangre parece estar consumiéndolo desde dentro. Brent comienza a perder el control, pero Lorraine intenta hacerlo reaccionar. Le recuerda que tiene un sueño, tiene un objetivo, y también tiene personas que ahora confían en él. El herrero y su esposa, la pequeña niña del orfanato, los aventureros a los que ayudó durante el examen, Rina y Lorraine. Todas esas personas forman parte de la nueva vida de Rent, que ha construido después de su muerte. Y Rent se niega a perderla. Finalmente, consigue estabilizarse. Después de quedar inconsciente, despierta bajo el cuidado de Lorraine. Pero hay algo diferente. Su cuerpo ha vuelto a cambiar. Ahora tiene pequeñas alas de vampiro, y su apariencia es mucho más cercana a la humana. Y cuando finalmente se puede ver su rostro, Rent vuelve a tener la misma apariencia que tenía antes de morir. Lorraine lo observa, y después de todo lo ocurrido, finalmente puede decirle algo que Rent necesitaba escuchar. Bienvenido a casa, Rent Faina. Y así termina la primera temporada de Nozomu Fushi no Boukeisha, o The Unwanted Undead Adventures. Y creo que una de las cosas más interesantes de esta historia es que, aunque pueda parecer un anime donde el protagonista obtiene poderes después de convertirse en un monstruo, realmente el viaje de Rent gira alrededor de algo mucho más sencillo: su deseo de seguir avanzando. Durante años, Rent fue un aventurero de clase bronce. No importa cuánto se esforzaba, no importa cuánta experiencia tuviera, parecía estar condenado a quedarse estancado. Pero después de morir, ocurre algo curioso. Al convertirse en un monstruo, Rent finalmente comienza a evolucionar. Y no solamente físicamente, también empieza a formar nuevas relaciones, descubre nuevas habilidades y encuentra personas que confían en él. Lo interesante es que Rent no intentaba hacerse más fuerte solamente para conseguir poder. Su verdadero objetivo viene de una tragedia de su pasado. Quiere llegar a ser suficientemente fuerte como para que algo parecido no vuelva a suceder. Y aunque todavía está lejos de alcanzar la clase mitril que tanto desea, por primera vez parece que está avanzando realmente hacia ese objetivo. También me gusta la relación que se desarrolla entre Rain y Lorraine. Ella podría simplemente verlo como un objeto de investigación, por ser un caso único de uno muerto que conserva sus recuerdos. Pero poco a poco queda claro que detrás de todos esos experimentos existe una amistad. Y eso es precisamente lo que hace que al final de la temporada tenga tanto significado. Ren murió, perdió su cuerpo, tuvo que esconderse de los humanos, tuvo que aprender nuevamente a pelear, e incluso llegó a perder el control de sus propios instintos, pero al final consiguió algo que parecía imposible: volver a acercarse a su humanidad. Y ahora su verdadero viaje apenas parece estar comenzando. Si te gustan los animes de aventura, fantasía, monstruos, mazmorras y protagonistas que tienen que hacerse más fuertes poco a poco, creo que The Unwanted Undead Adventurer puede ser una muy buena opción para darle una oportunidad. Eso sí, recuerda que este resumen solamente reúne los acontecimientos más importantes de la temporada. Hay muchas escenas, momentos de comedia, interacciones entre los personajes y detalles del mundo que se disfrutan mucho más viendo el anime completo. Así que si la historia te llamó la atención, te recomiendo darle una oportunidad. Y si este resumen te ayudó a conocer el anime o simplemente disfrutaste el video, no olvides en dejar un like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis demás redes sociales, en mi canal de videojuegos donde hago directos y subo mucho más contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.